os queremos contar un poco sobre Interred, porque no todas las personas que estamos aquí conocemos Interred y por qué Interred se lanza a organizar una jornada sobre empoderamiento y ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, este año cumplimos 25 años como ONG de desarrollo. Y nuestros signos de identidad, las fuentes de sentido del trabajo que hacemos, tienen como dos vertientes. La primera es el derecho a la educación y la segunda es el trabajo por los derechos humanos de las mujeres y las niñas con enfoque de género. Creemos que la educación es el motor de cambio principal y esto nos viene de nuestra fuente, que es la institución teresiana. Nuestra apuesta por la educación la tenemos en nuestro ADN como ONG de la institución teresiana, pero no una educación cualquiera, una educación que transforme a las personas y a la sociedad en la que vivimos, que nos dé herramientas y capacidades, no solo para abrirnos caminos profesionales y académicos, sino también que nos genere una mirada crítica para cambiar el mundo en el que estamos, ¿no? Y para cuestionarnos el orden social y preestablecido en el que estamos viviendo. Entonces, desde hace 25 años estamos trabajando en América Latina, en Asia y en África, con docentes, con alumnado, con familias, centros educativos y también con colectivos sociales, que comparten el mismo convencimiento que nosotras, y es que la educación es la llave para cualquier cambio social. Es la llave para hacer la revolución y para cambiar las reglas del juego. Nuestro trabajo en el sur ha enriquecido enormemente el trabajo que hacemos aquí, en España. Desde una mirada que es local y que es global, nos entendemos a nosotras mismas en Interred como movimiento de sociedad civil que está organizado, que trabaja en red con otras y con otros y que cree firmemente que los problemas mundiales no nos pueden ser ajenos. Con tan solo mirar a nuestra propia vida y al entorno en el que vivimos, nos damos cuenta de la relación tan fuerte que existe entre lo que estamos viviendo aquí y lo que están viviendo en otros países. Y esta mal vendida crisis económica que aparece en todos los medios de comunicación, que en realidad es una crisis que tiene muchas caras, no solamente económica, una crisis que tiene que ver con el modelo de derechos, con los cuidados, con el medio ambiente. Por lo tanto, está en nuestras manos el ser protagonistas de los cambios que queremos y de los cambios a los que tenemos derecho. Las campañas de Interred, que desde hace más de 10 años venimos desarrollando, hablaban principalmente de la realidad de otras comunidades, de otros pueblos en el sur. Por ejemplo, la campaña Si la mujer avanza, el mundo también, o Educar a una mujer es educar a un pueblo, pero poco a poco fuimos avanzando, aprendiendo que principalmente la ciudadanía, y sobre todo las mujeres y las niñas, sufrimos discriminación por el hecho de serlo en todos los países y lugares del planeta. Y que, por lo tanto, es urgente no solamente un cambio de roles entre hombres y mujeres, sino un cambio de modelo social. Por lo tanto, optamos por un modelo que sitúe la vida en el centro y que reconozca el derecho humano a dar y recibir cuidados de una manera equitativa, sostenible, corresponsable y principalmente libre. Por lo tanto, la campaña Actúa con cuidados, transforma la realidad, que empezamos en el año 2012, nos deja muchos aprendizajes y muchos retos, principalmente enfocados hacia esto que llamamos empoderamiento feminista. Porque si queremos hacer y promover movilización social e incidencia política para que las cosas cambien, y lo queremos hacer desde un enfoque de género y trabajando con las protagonistas del cambio, que somos las mujeres, estamos totalmente interpeladas y casi obligadas a hablar de empoderamiento feminista. Ese es el camino. Nos lo va facilitando, nos lo va allanando toda la experiencia y la genealogía de asociaciones de mujeres del norte y del sur, del movimiento feminista, que ya han trabajado con este tipo de procesos. Y nosotras, como ONG de desarrollo, vamos aprendiendo de ellas. Organizaciones socias como el Movimiento Manuela Ramos, que tenemos la suerte de contar con Marta, con Vilma y con Lisbeth, que han venido desde Perú para compartir este fin de semana con nosotras su experiencia. La experiencia que vamos generando
con organizaciones, con asociaciones como el Centro Cultural Poveda en Linares, donde estamos trabajando con grupos de mujeres. Y luego otras asociaciones que habéis venido este fin de semana para compartirnos también vuestras experiencias, vuestras buenas prácticas. Para nosotras es un privilegio poder estar en este espacio, poder encontrarnos. Nuestro principal interés para este fin de semana es que compartamos, que nos demos luz unas a otras, que nos demos cuenta de que venimos de una genealogía, que no estamos solas y que tenemos mucho que ir aprendiendo y mucho que dar a la sociedad desde la diversidad, desde la diferencia, de lo que cada una y cada uno puede ir aportando, nuestro granito de arena. Así que sin más, os deseo unas felices jornadas, que aprendamos, que disfrutemos y estamos a vuestra disposición. Sin más, voy a presentar a Laura Pérez Prieto, que va a presentar el marco teórico de empoderamiento feminista y su vinculación con los cuidados. Laura es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo Olavide, donde ha obtenido el título de doctora internacional en 2016, con la tesis La sostenibilidad de la vida humana y no humana, una aproximación feminista y ecologista a las ciudades. Educadora ambiental, experta en investigación, acción participativa y máster en género. Ha desarrollado trabajos en ámbitos muy diversos relacionados con la cooperación al desarrollo, las migraciones, la intervención comunitaria, el urbanismo participativo y la educación socioambiental. Como investigadora se ha centrado en la economía feminista, los ecofeminismos y la ecología política, así como en los estudios de los movimientos sociales, la sostenibilidad urbana y el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género. Actualmente forma parte del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo de la Universidad de Pablo Olavide y del Grupo de Investigación Economía Ecológica, Economía Feminista y Desarrollo. Milita en la Asociación de Mujeres Diversas, La Tierra, y se define como ecofeminista en construcción. Bueno, pues de todas las cosas que ha dicho, en realidad con lo que me siento más cómoda es con lo último. Yo milito en un movimiento feminista y trabajamos desde una perspectiva feminista y ecologista en mi pueblo, que es Mairena del Aljarafe, que es un entorno todavía semi-rural, y me defino como una ecofeminista en construcción. Yo voy vinculando estos temas del ecologismo y el feminismo, que es lo que me apasiona, y bueno, esa es mi presentación real. Deciros que estoy encantadísima de estar aquí, de colaborar con Interred por primera vez, estoy muy ilusionada en estas jornadas de empoderamiento feminista y ciudadanía, y que hay muy poco tiempo y me gustaría compartir muchas cosas, entonces que quiero entrar en materia lo antes posible, ¿vale? Entonces yo traigo una serie de contenidos que me gustaría dar unas pinceladas y debatirlos. El primer punto es a qué nos referimos cuando hablamos de economía feminista, porque la economía feminista es una disciplina que se ha encargado fundamentalmente de hablar de los cuidados, ¿vale? ¿Cómo leemos la crisis esta que estamos viviendo desde esta perspectiva? Intentaré aterrizar brevemente en el contexto del campo andaluz, cómo se traduce esa crisis socioambiental en ese contexto, y finalmente pues trataré de dar algunas pinceladas políticas, teóricas y algunas más prácticas sobre qué cajas de herramientas disponemos para ejercer la resistencia, la creatividad y para empoderarnos, en definitiva. Bueno, pues ¿a qué nos referimos cuando hablamos de economía feminista? Mirad, las perspectivas feministas en torno a la economía son muy diversas, son tan diversas como el feminismo, pero podríamos decir que hay como tres rasgos definitorios que podrían ser comunes a esas distintas perspectivas. En primer lugar, que se subraya los límites de lo que hoy se entiende por economía, ¿no? En las sociedades preindustriales pues, había una noción del trabajo que se entendía como una actividad que se desarrollaba a lo largo de todo el ciclo vital y que estaba un poco vinculada a la naturaleza humana. ¿Qué pasa a partir de la revolución industrial? Que el objeto de estudio de la economía se va acortando cada vez más y se vincula exclusivamente al ámbito de la producción mercantil. Y a la misma vez, eso es un proceso que no es neutro al género, porque en la medida que algunas dimensiones se van considerando económicas, o sea, se monetarizan, se van masculinizando, y las que se consideran no económicas, o sea, trabajo no remunerado, se vinculan a los espacios históricos de las mujeres. ¿Vale? Entonces, las nociones que son validadas a partir de ese siglo XVIII, las que son socialmente validadas, es la de producción industrial y trabajo asalariado masculino. ¿Qué se dice de la economía feminista? Pues
Pues que esta visión convencional de la economía ha invisibilizado pues, todos los trabajos históricos de cuidado de la vida que hemos hecho las mujeres y todos los trabajos para la reproducción de la sociedad. Entonces, invisibiliza nuestras contribuciones económicas y nos despoja de nuestra condición de ciudadanía. Entonces, ¿qué queremos desde la economía feminista? ¿Qué hacemos? Pues criticar esta visión convencional y ofrecer una visión mucho más amplia de lo que es el sistema económico y sacar pues, todas esas dimensiones y todas esas personas que han quedado ocultas. Decimos que la economía no es lo que pasa en el mercado financiero ni en las grandes empresas, o no solo eso, o no solo lo que le pasa a la clase trabajadora, ¿vale? La economía es el conjunto de relaciones sociales que permiten la satisfacción de las necesidades humanas y que nos permiten acceder a la vida que queremos. Y aquí pues está todos los trabajos de cuidado, de reproducción, de cuidado de mayores, está la cocina, está lavar, vestir a los niños, cuidar a enfermos, todo esto es trabajo, ¿vale? Entonces decimos, fuera los mercados de nuestro centro analítico, fuera los procesos de flujo, los flujos de ida y vuelta del dinero, porque economía es mucho más que dinero, economía es mucho más que la producción, economía es mucho más que mercado y trabajo es mucho más que empleo. Ese es el primer rasgo definitorio, ¿vale? El segundo, tratamos de analizar el papel de las relaciones de género dentro del sistema económico, porque creemos firmemente que además las relaciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres son una variable explicativa de lo que ocurre en el sistema económico y de las distintas posiciones que ocupamos mujeres y hombres dentro de él, como agentes económicos y como sujetos de las políticas económicas. Es decir, hay unas relaciones de desigualdad sobre las que se producen los fenómenos económicos y a la vez los fenómenos económicos impactan sobre esas relaciones de desigualdad. Y esto hay que rastrearlo. ¿Y qué vemos cuando rastreamos esto? Vemos que existe a nivel macrosocial una división sexual del trabajo y a nivel más micro existe una familia heteropatriarcal nuclear. Y sobre estas dos estructuras se ha erigido lo que llamamos el estado de bienestar. Estas construcciones en realidad son las responsables de que las mujeres hayamos sido consideradas las responsables, redundando en la palabra, últimas y únicas del bienestar familiar y de que hayamos tenido que incrementar nuestros tiempos de trabajo remunerados y no remunerados fundamentalmente para que la vida salga adelante, ¿vale? Y el tercer rasgo definitorio de la economía feminista podríamos decir que es que tenemos un compromiso con la transformación de la realidad. No es una corriente únicamente teórica, ¿vale? Entonces queremos transformar una realidad que nos parece injusta. Somos conscientes de que estamos en un proceso donde se precarizan nuestras condiciones de vida, donde hay cada vez más exclusión, más desigualdad, hay un mayor control y violencia sobre nuestros cuerpos y esto justamente es lo que se quiere cambiar desde la economía feminista. Vale. Pues desde cómo se lee o cómo leemos la crisis desde esta postura política también, ¿no? Hay distintas versiones que se han utilizado para leer la crisis y que os pueden sonar, ¿no? Una mirada mercantilista, que es la que más se ha usado, que ha colocado en el centro el funcionamiento de los mercados. ¿Cómo están los mercados? ¿Qué les pasa? Pobrecitos, están malitos. Entonces, lo que se ha dicho desde esa visión es cómo funciona el IBEX 35, cómo funcionan las bolsas, cómo bajar la prima de riesgo, y esa es la lectura que se ha hecho de la crisis, desde los mercados financieros. Ha habido una mirada productivista también, en el sentido que se ha centrado a lo mejor más en la economía real, pero lo ha hecho desde un enfoque reducido, desde mirar qué es lo que le pasa al empleo formal, a la clase trabajadora únicamente. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué pasa con el salario? ¿Vale? Y bueno, y la economía feminista, ¿qué ha dicho a todo esto? Mira, perdón, no es una crisis, es el sistema capitalista. Y no lo quiero, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho la economía feminista es dar una visión mucho más profunda y cuestionar el proyecto modernizador completo, el proyecto de civilización que tenemos y cuestionar los conceptos de desarrollo, de bienestar. Desde esta mirada distinguimos dos momentos. Un momento previo al estallido financiero, ¿vale?, donde ya había gente crítica que estaba hablando de que estábamos ante una crisis ecológica de dimensiones globales,
que estábamos ante una crisis de reproducción social, fundamentalmente en el sur, que estábamos ante una crisis de cuidados en el norte, ¿vale? No se le conseguía llamar crisis, pero sí se decía que estaba atravesando todas nuestras estructuras, las económicas, las sociales, las culturales, y que estaba condicionando nuestra propia ética y nuestra propia forma de concebir la vida, ¿vale? Y luego diferenciamos el propio estallido financiero en sí, donde los gobiernos deciden que van a rescatar a los bancos y que sea la ciudadanía entera la que pague estas consecuencias. Entonces, lo que hay es una socialización de los riesgos del capital, que nos lo comemos con patatas. Y encima se ponen en marcha una serie de mecanismos de ajuste y de recorte. Y esto también lo sufren las familias. ¿Qué pasa con esto? Que hay una privatización de los riesgos para la vida. Nos las tenemos que arreglar en casa y como podamos. Y dentro de la casa, que es la variable al final última de ajuste del sistema, donde se absorben todos los shocks, ¿quiénes nos comemos estos fundamentalmente? Las mujeres. El ajuste está feminizado, porque somos las que más estrategias de supervivencia hemos desarrollado, la que hemos hecho la economía de retales y de rebusque y la que hemos desarrollado más trabajos de cuidado. Hemos sido más psicólogas, más economistas, más enfermeras, ¿vale? Bien, entonces distinguimos estos dos momentos donde ya se va fraguando un momento como de colapso social y económico y ecológico que digamos que termina de petar con la crisis económica. Y vamos a diferenciar entonces dos partes, el colapso social, ¿vale? Y me gustaría hablar de dos procesos que están interrelacionados dentro de ese colapso social. Una crisis de reproducción social, que la ubicamos, aunque se puede ubicar dentro de cualquier parte del mundo, pero la ubicamos fundamentalmente por las condiciones tan extremas que ha tenido dentro del sur, y una crisis de cuidados en el norte global. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis de reproducción social? Cuando el conjunto de expectativas de reproducción material y emocional que tiene una persona realmente es inalcanzable, pudiendo derivar en muerte. Pues la situación de los refugiados, una situación de crisis alimentaria en el Cuerno de África, etcétera, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de crisis de cuidado en el norte global? Bueno, cuando los cuidados que son necesarios para que la vida se sostenga en condiciones de dignidad y en unas condiciones efectivas mínimas, pues son precarios, insuficientes o no son libremente elegidos, ¿vale? Me gustaría pararme un poco en esta crisis de cuidado en el norte global, porque quizás la hemos vivido más de cerca, aunque luego veremos cómo se relaciona con la otra crisis, ¿no? Digamos que esta crisis de cuidado ha estado siempre un poco latente, porque hemos sido finalmente las responsables de este cuidado nosotras y el Estado no se ha responsabilizado nunca, ni los hombres tampoco, pero con la crisis económica esto se hace como muy patente. Y además hay una serie de factores que influyen cada vez más. ¿Cuáles son esos factores? Pues la incorporación masiva de las mujeres al mercado formal de trabajo, ¿vale? Porque de repente pues estamos un poco menos disponibles, ¿vale? Y porque nosotras hacemos esa incorporación masiva y no hay una asunción de corresponsabilidad, lo que he dicho antes, por parte del Estado y de los hombres, ¿vale? Entonces, como hay que seguir lavando, como hay que seguir cocinando, como hay que seguir cuidando a las personas dependientes, esto al final, ¿en qué recae? En dobles y triples jornadas de trabajo que las mujeres asumimos como podemos, a costa de nuestro bienestar, a costa de sentirnos muy culpables, de pensar que estamos descuidando nuestras tareas, ¿vale? Y de todas estas cuestiones. ¿Qué más factores han intensificado esta crisis? El hecho de que hay un envejecimiento poblacional, porque se sostiene la vida hasta edades más avanzadas, incluso en condiciones de dependencia extrema. Entonces, las cuidadoras no estamos tanto y encima las necesidades de cuidado aumentan. ¿Por qué aumentan también? Porque las ciudades y en general también los ámbitos rurales se vuelven cada vez más insostenibles. Hay un entramado de carreteras para dar espacio al coche, hay mucho espacio que se ocupa para la urbanización y entonces los ecosistemas se fragmentan y la vida urbana se complica mucho porque tenemos como que escindirnos y fragmentarnos pues para acudir a los distintos sitios, para acudir al médico, para acudir a la compra, para acudir al colegio y eso requiere también invertir grandes cantidades de tiempo. Y por otro lado, aunque no haya subido la tasa de natalidad, digamos que hay una desaparición de espacios de socialización y de convivencia
que hace que la infancia tenga que ser cuidada de una forma más individual y más intensiva. Y eso también requiere tiempo de cuidado. Entonces vemos ahí ¿no?, que hay un desequilibrio entre las necesidades que tenemos de ser cuidados y cuidadas y la mano de obra disponible. Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto esto? Como hemos podido las mujeres, con 4 estrategias. Intensificando nuestras jornadas, haciendo más cosas en el mismo tiempo, recurriendo las que puede por su condición de clase al mercado para comprar servicios domésticos, acudiendo a la transferencia generacional de cuidado, o sea, metiendo a las abuelas y a los abuelos para que sostengan emocional y materialmente nuestros hogares, y luego recurriendo a la mano de obra en condiciones de explotación de las mujeres que provienen del sur global. Entonces, podríamos decir que de alguna manera esa crisis de cuidados en el norte global y la crisis de reproducción social en el sur global están relacionadas y que a la misma vez dan lugar a la feminización de las migraciones y a lo que se llama cadenas globales de cuidado. ¿Por qué? Porque son las mujeres del sur global las que migran, ¿vale?, buscando alternativas de vida, buscando a lo mejor salvarse de la muerte, y las que vienen a ocupar los trabajos que normalmente hacíamos nosotras. Asumen estas responsabilidades, pero al asumirlas, ¿qué pasa? Que dejan esos huecos en sus lugares de origen, que a su misma vez van a ser asumidos por otras mujeres de la comunidad, ¿vale? Entonces, vemos ahí cómo se entrecruzan estas dos crisis. Y un poco también por hablar de la crisis ecológica, ¿no? ¿Qué podemos destacar de esta situación de colapso ecológico que estamos viviendo? Pues que tenemos una crisis energética brutal, llegamos al pico del petróleo, llegamos al fin de la era del combustible fósil barato y, sin embargo, seguimos dependiendo fuertemente de este recurso no renovable y encima no hemos diversificado nuestro modelo energético. Hay un cambio climático, es un fenómeno que resulta ya incontestable hasta por el primo de Rajoy, que decía que no existía, ¿no? Y esto está dañando los hábitats y Aznar, ¿no? No sé cómo tienen esa cara. Dañando los hábitats y afectando a las poblaciones más vulnerables del planeta. Hay un agravamiento de la crisis alimentaria a nivel global, sobre todo en el sur, y hay un recrudecimiento de los conflictos bélicos por la apropiación de bienes energéticos finitos y no renovables, ¿no? Bueno, pues la injerencia de Estados Unidos en Irak y Afganistán no era para llevar la democracia, era para quedarse con el petróleo. Y las guerras del agua entre las grandes multinacionales y los pueblos de América Latina pues van en ese mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que mueve las esferas del mercado es una lógica de acumulación del capital y esta lógica no tiene la vida como objetivo directo. Es más, la vida está amenazada porque puede resultar que al capital le resulte más rentable destruirla que sostenerla. Puede ser que un país esté comerciando y sacando dinero con sus exportaciones y que a su misma vez su población esté sufriendo hambrunas, ¿vale? Entonces decimos que existe un conflicto, Pero no hablamos del conflicto de que decían los marxistas, ¿no?, de conflicto entre el trabajo asalariado y el capital. Decimos que existe un conflicto entre el capital y todos los trabajos. Es más, un conflicto entre el capital y la vida, porque la vida está puesta entera a producir, ¿vale? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el estallido de la crisis financiera y las políticas que se ha puesto luego en marcha? Que se ha visto claro el conflicto. O salvábamos a los bancos y desahuciábamos a la gente, o le dábamos a la gente unas condiciones mínimas y dejábamos caer los bancos. ¿Qué ha hecho el estado de bienestar? Pues ha rescatado a los bancos. Y esto significa que en el centro de la vida no estamos nosotros y nosotras, están los mercados. Y los mercados al final son los que deciden cómo se regula nuestro tiempo, cómo se regula nuestros espacios de vida, qué se consume, qué se produce, cuándo, y al final los que deciden también qué tipo de vida merece ser la pena vivida, que es la regida por la lógica del consumo. Pero en una sociedad que está al servicio de esta acumulación, ¿cómo es que nos sostenemos? Pues estamos aquí porque hay 4 movimientos ocultos. La vida se sostiene porque está privatizada, porque ocurre en los hogares y aquí nos la arreglamos y nos apretamos el cinturón nosotros y nosotras. Se sostiene porque está feminizada
Y nosotras fundamentalmente somos las que arreglamos estos desperfectos, ¿no? De una manera invisible. Porque está invisibilizada, porque no se habla de esto, porque no existe una regulación, porque no se convierte en un problema político, porque no hay un debate colectivo y se sostiene a costa de la explotación de los territorios. Estos son una serie de conceptos teóricos que lo interesante es un poco ver cómo se aterriza, por ejemplo, en el campo andaluz y cómo desde la economía feminista se analiza la crisis socioambiental que está ocurriendo en este contexto, ¿no? Digamos que en el campo andaluz ya venían produciéndose una serie de condiciones de desigualdad y de explotación que también con la crisis se han agravado, ¿no? Pues había una concentración de las tierras en muy pocas manos. Ha habido un intento de reforma agraria para que esto se repartiera de una manera mucho más equitativa, pero a día de hoy, 30 años después, pues las tierras están en manos de la familia de Alba, del dueño de Mercadona, de Botín, de toda esta plebe, ¿no? Digamos que además son los que se llevan las subvenciones más mayoritarias de la política agraria comunitaria, sin necesidad de cultivar la tierra, ¿vale? Son el 8% de los perceptores y perceptoras de ayuda y, sin embargo, se llevan más del 50% de la ayuda destinada a ganadería y a agricultura. Eso por un lado. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La situación de los jornaleros y las jornaleras y de los campesinos y campesinas. Por un lado, porque se enfrentan a situaciones de desempleo de larga duración, precariedad laboral, sin cotizaciones, sin seguridad social, porque los campesinos y campesinas pues, no pueden casi mantener sus explotaciones porque no reciben ayuda suficiente. Por otro lado, a la misma vez está habiendo una desagrarización del campo y digamos que las campañas agrícolas cada vez son más escasas, más localizadas en determinados sitios y menos diversas. Ha habido una serie, viniendo para acá en el coche, hemos visto unos mares de olivares, que tú dices, ¡ay, qué bonito! Ay. Pero también hay que ver qué es lo que hay detrás. Hay un monocultivo de olivar, ¿vale? Un cultivo además intensivo que tiene una serie de consecuencias. Se han perdido muchas especies que antes se cultivaban en este campo. Las legumbres, el algodón, la vid. O sea, estamos bajo la lógica de los monocultivos y de la producción intensiva, bajo la lógica del agronegocio. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay una mecanización del campo, que hay unos ritmos de trabajo brutales, superintensivos, que hay unas exigencias mayores de que aumente la producción y que hay una cantidad de pesticidas y de químicos brutales, ¿no? Y eso también tiene una serie de consecuencias. Hay un impacto sobre el territorio, se está perdiendo la calidad de las tierras para el cultivo, a la misma vez está saliendo mano de obra fuera, pero la que se queda en condiciones brutales, trabajando toda la jornada por 20 euros y los que trabajan por más, pues a 40 creo que no llega. ¿Qué ha pasado con la crisis especialmente? Pues que las ayudas de la Unión Europea se recortan, la renta agraria cae y el campo andaluz se ahoga todavía más. Y encima, como se le ha entregado en los mercados locales a las grandes distribuidoras, las grandes superficies son las que están poniendo los precios y puede ser que yo esté vendiendo mis cebollas a 40 céntimos y que el Mercadona las esté vendiendo el kilo de cebolla a 3 euros. Esto pauperiza a la clase campesina, ¿vale? ¿Y las mujeres qué dentro de este contexto? ¿Cómo nos afecta la historia? Pues también nosotras veníamos, y en el campo se venía ya con unas condiciones de partida, ¿no? El trabajo que se hace dentro de las explotaciones agrarias ya de por sí es invisibilizado. Todas esas prácticas de autosustento, de estos saberes ligados a la alimentación, a la distribución, estas prácticas agrícolas sostenibles, esto no es tenido en cuenta para nada, ¿no? Lo que se practica es el agronegocio, entonces toda esta sabiduría no se tiene en cuenta, hay un despojo de nuestros saberes y de nuestras propias herramientas para tener autonomía dentro del campo, eso por un lado. Dentro de las explotaciones agrarias no somos consideradas como trabajadoras y seguimos siendo como secundarias, ayuda familiar, un apoyo. Tenemos dificultades culturales tanto como legales, aunque esté la ley de titularidad compartida, esto todavía es como un sueño, ¿no? Solo el 20% de las explotaciones agrarias en Andalucía están llevadas por mujeres, solo.
Entonces, hay dificultad para acceder a la tierra, para heredarla, para obtener el mismo sueldo aun cuando somos propietarias. Y encima contamos con una insuficiencia de servicios para la atención y el cuidado dentro del ámbito rural. Y con la crisis, ¿qué ha pasado? Pues más dificultad en el acceso a ayudas públicas y a crédito. Somos las primeras que hemos sido expulsadas dentro de la familia cuando estábamos como trabajadoras del sistema de cotización y de seguridad social. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tenemos que salirnos alguno de los dos, salte tú que tu trabajo es secundario, ¿vale? Como asalariadas y jornaleras, que ahora hay también una cantidad de mano de obra inmigrante importante, pues estamos en condiciones de precariedad mucho mayor. Tenemos más temporalidad, más parcialidad, más situaciones de acoso sexual, y esto pues nos resta empoderamiento, nos resta poder y nos hace vulnerables a la violencia. ¿Qué herramientas tenemos disponibles para ejercer creatividad? Aquí hay pues de todo un poco. Algunas a lo mejor son más cercanas y otras son un poco más políticas. En cualquier caso, sí decir que son herramientas colectivas, ¿vale? Porque considero que el empoderamiento siempre parte de lo personal, pero que tiene que ir hacia lo colectivo. Pues lo primero para mí es acercar miradas, por ejemplo, entre la ecología y el feminismo, porque tienen muchos puntos en común y porque yo creo que visibilizan todas estas esferas ocultas de las que hemos hablado, ¿vale? Ambas se plantean como objetivo básico la sostenibilidad. La economía feminista ha hablado más de sostenibilidad social y humana, y de cómo organizar los cuidados que todo el mundo necesitamos para que sean en condiciones de justicia y de igualdad, pero ha hablado de que somos interdependientes y vulnerables. Y la economía ecológica pues ha hablado más de que somos ecodependientes. Somos ecodependientes y por eso tenemos que respetar pues, los equilibrios de los ecosistemas, la capacidad de carga del planeta, ¿no? ¿Por qué también, qué puntos tienen en común también estas dos corrientes, ecología y feminismo? Pues que denuncian los falsos límites de la economía, ¿no? Parece que la economía funciona autónomamente, que es un sistema cerrado, que hay una oferta, una ley de la oferta, una ley de la demanda, y que cuando se cruzan, pues se satisfacen las necesidades de los consumidores. ¿Qué dice la economía feminista? No, no, no. El sistema económico se mantiene a costa del trabajo que hacemos las mujeres, que el sistema se ahorra y que no paga, y que genera bienestar y desarrollo en la población. Y dice la economía ecológica, no, no, no. Este sistema económico se mantiene a costa de explotar la naturaleza y sus recursos y desechar los residuos a la propia naturaleza, ¿vale? Entonces, mostremos cuáles son los límites de este sistema autónomo. Ambas corrientes reclaman también la importancia de lo no monetario, ¿no? Es verdad que todos los bienes, servicios y recursos pues tienen un precio en el mercado, porque si no tienen un precio en el mercado parece que no existen. Pero ¿qué dicen estas dos corrientes? Cuidado, que hay determinados bienes y recursos cuyo precio y valor no coinciden, ¿vale? Y este es el caso de los bienes y servicios que ofrece la naturaleza y los bienes y servicios que produce el trabajo de cuidado, ¿no? Que están además vinculados a una dimensión emocional, relacional, de bienestar subjetivo, ¿no? Tú le puedes poner precio a lo que vale ver el sol cada mañana. ¿Le puedes poner precio a lo que vale hacer los deberes con tu hija? Para muchas personas esto es un valor incalculable, ¿no? Entonces, lo no monetario tiene mucho valor. Y por último, pues estas dos corrientes conciben el tiempo más allá del reloj industrial que tenemos tan interiorizado en la cabeza, ¿no? La economía feminista habla de cuidar los cuerpos porque somos vulnerables y de que estos cuerpos están sujetos a unos procesos biológicos, ¿vale? Y que cambian en función de las etapas del ciclo vital, esto no es siempre igual, y que cambian en función de las necesidades específicas de cada momento, de que estemos enfermas, de que no lo estemos. ¿Y qué dice la economía ecológica? Que los tiempos son ecológicos y biológicos, ¿no? Que hay unos ciclos vitales que deben ser respetados para que las especies se regeneren, para que se reproduzcan. En cualquier caso, estamos hablando de un tiempo que no es el tiempo del capitalismo. Entonces, estas dos miradas hay que combinarlas porque hacen una crítica común a distintos ejes de dominación, a la dominación de la naturaleza, a la dominación de las mujeres. ¿Qué otra herramienta veo yo fundamental? Reconstruir
nuestra propia noción de feminidad y nuestra identidad femenina dañada. ¿Cómo esto? Bueno, creo que hemos sido construidas como subalternas, como las otras, ¿no? Hemos sido un poco construidas en función de satisfacer los deseos y las necesidades de otros. Entonces, digamos que este proceso de reconstrucción tenemos que hacerlo individualmente y también colectivamente. ¿Por qué? Mira, porque, por ejemplo, en términos económicos, nuestra identidad está dañada porque se ha construido en torno a una ética reaccionaria del cuidado. ¿Qué significa una ética reaccionaria del cuidado? Significa que es una ética de la inmolación propia. Cuidamos a costa nuestra. Estamos tan pendientes de cuidar a los demás y de sostener la vida de los otros y las otras que nos olvidamos de nuestra propia vida. ¿Por qué es una ética reaccionaria del cuidado también? Porque no cuidamos a cualquiera, no cuidamos del conjunto social, cuidamos de un tipo de familia concreto, cuidamos de la familia heteropatriarcal. ¿Y por qué es una ética reaccionaria del cuidado? Porque se nos vende el cuidado de una forma muy dulce, de manera que lo aceptemos sin desagrado. ¿Para qué? Para que el conflicto social no estalle, lo mantengamos nosotras en silencio, ¿vale? Y toda esta identidad dañada tenemos que reconstruirla. ¿Qué más tenemos que hacer o podemos hacer? Tenemos que empezar a preguntarnos por la buena vida, por la vida que merece la alegría de ser vivida y que no es la vida del capitalismo, ¿vale? Hay ya una noción hegemónica de lo que es la vida, que es una noción patriarcal, depredadora de recursos, consumista. Si esta no nos interesa, ¿cuál nos interesa? Desde los movimientos sociales, ¿qué tipo de vida queremos sostener en común? ¿Qué tipo de vida defendemos? Esto tenemos que ir pensándolo. En los pequeños grupos, en las asociaciones, en nuestras comunidades. ¿Es una vida que tiene el cuidado en el centro? Sí. ¿Qué criterios tiene que cumplir? Pues una vida que tenga en cuenta que somos ecodependientes, que somos interdependientes, pero también que tenga los criterios éticos básicos en cuenta. La universalidad, o sea, que sea generalizable para todas y todos, porque si no, no nos interesa, porque aquí no hay vidas sobrantes, como en el capitalismo, y que sea además, que garantice además la singularidad, la propia autonomía, la peculiaridad de las personas, ¿vale? Entonces, este debate sobre la buena vida, para darle la vuelta a la vida que propone el capitalismo, también hay que tenerlo. ¿Qué más? Empezar a buscar estructuras colectivas para sostener la vida, para que el cuidado sea una cuestión política. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el cuidado no está vinculado únicamente a lo doméstico, supera el límite de la escala familiar y se instala en sectores de la población, ¿vale? En comunidades que no tienen por qué seguir la lógica ni del mercado ni del Estado, ¿vale? Por ejemplo, las redes de crianza compartida, la vivienda colaborativa, estos son estructuras colectivas para sostener el cuidado de la vida. Un punto muy importante, en el campo, en la ciudad, donde sea, democratizar los hogares. Estamos hablando de economía, de cómo organizarla mejor, y al final el hogar es la unidad económica básica. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Sacarlo a la luz, ¿vale? Hacer político todo lo que ocurre en las casas. 3 cuestiones a hacer en casa, que ahí se dice rápido, pero que es una tarea. Construir relaciones de horizontalidad intrahogar. Esto pasa por un reparto radicalmente democrático de las decisiones, de los trabajos, de las tareas, de poner en juego la interdependencia, pero a la vez respetando la autonomía. Y esto pasa también por cuestionar y que haya una pérdida de los privilegios asociados a la masculinidad dentro de los hogares. ¿Qué más podemos hacer dentro de los hogares? Empezar a construir otras formas de convivencia libremente elegidas, que no sea la familia heteropatriarcal radioactiva. Y estas formas libremente elegidas de convivencia igualmente se pueden hacer cargo del cuidado. Pueden estar comprometidas con la vulnerabilidad y con las partes más feas y más oscuras que tenemos que asumir. Y por último, hay que sacar mucha mierda de las casas, muchas cosas que ahora mismo están dentro y que no es una responsabilidad privada, ¿vale? No es una responsabilidad privada ajustarse el cinturón, no es una responsabilidad privada
proteger frente a los riesgos vitales, que sea yo la que tenga que comprar la vacuna de la hepatitis con mi dinero porque si no mi madre se muere, eso no es una responsabilidad privada, esto es del conjunto social. Tenemos que luchar por esto, ¿no? Por hacerlo colectivo. Recuperar la cultura participativa y de resistencia. Esto existe ya, solo se trata de visibilizarlo y de incorporarnos también a estos movimientos que están en marcha. Promover en la medida que sea posible los espacios de autogestión y de autonomía. ¿Por qué? Porque tienen unas reglas de juego que son absolutamente distintas a las del sistema capitalista y porque desde ahí podemos construir relaciones económicas que son alternativas, ¿vale? Pensar en lo estatal, o sea, pensar en lo público no solo como algo estatal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hemos hablado de que el cuidado podría ser un bien común, el cuidado es un bien intangible, pero en muchas comunidades de América Latina hay una gestión colectiva de los cultivos o de otros bienes naturales, ¿no? Y pensar que hay un montón de recursos y bienes de los que nos podemos apropiar y gestionar colectivamente es una forma de pensar en lo público que es distinta a la estatal, ¿vale? Y por otro lado está recuperar las economías que ya existen, las economías campesinas, las economías sociales y solidarias. Y todo esto que he dicho, me he saltado una diapositiva, pero creo que como vamos corto de tiempo, se queda aquí. ¿Cómo lo combinamos? ¿Vale? Porque esto así parece como, pues mira, ¿cómo organizar los cuidados? Se podría organizar en torno a una red de círculos concéntricos. Habría como un pequeño circulito primero, que podría ser el círculo de intimidad y de cercanía. ¿Qué pondríamos en ese círculo primero? ¿Qué podría haber? Pues los hogares democratizados y las familias libremente elegidas. Y este es el espacio donde empezar a preguntarse por esa vida que merece la alegría de ser vivida, donde gestionar la interdependencia, donde tomar decisiones comunes, donde repartir los trabajos. Luego habría un círculo mayor que englobaría el primero y que sería el de las relaciones locales y de cercanía, al que le podríamos llamar el círculo de la comunidad. Y aquí estarían pues, todas las iniciativas que hemos hablado de autogestión y todas las iniciativas de economía social y solidaria. Algunas pueden ser monetarizadas y otras no. Comedores populares, bancos del tiempo, cooperativas integrales, grupos de consumo, redes de trueque, redes de crianza, etcétera. ¿Vale? Y luego esto está por construir, porque tendríamos que irlo construyendo, unas instituciones colectivas que velaran por todo esto y que asumieran las responsabilidades que exceden el ámbito de lo comunitario. Y desde ahí es donde se tendría que garantizar esa universalidad, o sea, que fuera para todos y todas y que a la vez se permitiera la expresión de la singularidad. Y a esto le podríamos llamar, a este círculo, tentativamente le podríamos llamar el círculo de lo público. Y he ido muy rápido, no sé si se ha entendido bien, espero que me hagáis las preguntas y que podamos ahora charlar en más profundidad sobre algunas cuestiones que os hayan llamado la atención. Muchísimas gracias a todas y a todos.